aplicadores de la regla, los científicos de la administración pública escriben acerca de nuestro trabajo como el ejemplo de cómo supuestamente los aplicadores deficientes lo hacen. No digo que eso nos hace mejor que otros. Hay discursos, tienen manuales de políticas, dicen las cosas que se deben decir, porque asistieron a las escuelas de política pública, obviamente. Pero en realidad no se ve el seguimiento. Y esto es como el fútbol. Al final hay los goles. La gente va a la cárcel o no va a la cárcel. Se hizo una investigación o una investigación a medias. Nadie en realidad lo está haciendo una prioridad. Así es que incluso si hay buena voluntad en la gente y tienen mucho más recursos de lo que tendrían en el contexto ecuatoriano, especialmente dadas sus luchas respecto a una función judicial bastante conservadora, en realidad no ha habido mucho cambio. También ustedes sabrán cuando el Instituto para el Cual Trabajo entra en emergencia, cuando no es una situación normal. Nosotros estuvimos en una situación de emergencia durante 8 años para sentenciar más de 1,000 personas. Y nuevamente, eso no significa que ninguno de nosotros era mejor que nadie más, pero sí significó que hubo un liderazgo que en realidad estaba interesado y no aceptó excusas, entendiendo que tenía que ayudar a cortar cuellos de botellas, dar más recursos en donde podía. No simplemente dijeron háganlo, sino que en ese caso sí, nadie dudaba en esa agencia que realmente era una prioridad 1. Y les garantizo que no hay nadie en Estados Unidos, en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la División de Antitrust, dentro de la administración Obama, que crea que antitrust es una prioridad nacional importante a nivel del liderazgo. Para ellos es prioridad, son buenos profesionales, no estoy insultándoles de ninguna manera, pero por sus propios medios no van a ir a una emergencia y poner en vergüenza a sus jefes. Y si uno no es el líder, eso es lo que hay que hacer. Tiene que llevarles los casos y hacerles que digan no. Y luego martillarlos. En todo caso, estos son enfoques estadounidenses y como pueden ver, son bastante diferentes, pero en práctica no son enormemente diferentes en términos de resultados. Y tiene también un componente estadounidense y son importantes para ciertos resultados. En el antitrust, en los últimos 15 años, ha habido un enorme movimiento hacia programas de divulgación voluntaria. Así es que, en particular, estos, dentro del contexto de antitrust, están diseñados hacia los carteles. Hacemos lo mismo en las coimas a los funcionarios extranjeros. Y en el Banco Mundial yo ayudé a diseñar un programa. Esto también fue para evasión de impuestos, de paso. Estos programas dicen que quien viene primero a estos voluntarios recibe un buen trato especial. Si conocen ustedes la teoría de Keynes
Este es una aplicación del dilema de prisioneros, en donde uno deliberadamente, cambiando la estructura de compensación de riesgos, se da a la gente el mayor incentivo para confesar. Así es que virtualmente todos estos programas difieren, pero en general son iguales, son similares. Uno, si se presenta primero y nos hablan acerca de su violación contra el antitrust, y nosotros no les acusaremos penalmente a la compañía ni a los directores ejecutivos que estuvieran involucrados. Ahora, en cuanto digo esto, tenemos un asunto comparativo, porque traje la ley penal y en muchas naciones no tienen sanciones penales para antitrust en general o para carteles en particular. Algunos de ustedes tal vez escucharon mi charla anterior en donde anoté que grandes porciones del mundo, particularmente el Imperio Británico, usan los carteles deliberadamente para hacer funcionar su sistema. Así es que es común en India, en donde estuve, que un cartel no sea una violación criminal. Así es que traje un elemento comparativo, actuando como si todos tuvieran una ley penal, y obviamente no tienen. Así es que si ustedes están en una nación en donde un cartel no es una violación penal, se puede hacer algo similar, pero no van a poder asumir esta compensación de riesgo en el juego que estamos estructurando en la forma en que lo expliqué. Así es que, ¿qué es lo que se haría si es que todo lo que se podría uno renunciar con algunas acciones civiles? Uno podría estar de acuerdo en no plantear acciones civiles contra los funcionarios. Adivinen quién controla la compañía en realidad. Los directivos. ¿Y qué es lo que les interesa a los directivos? Su dinero. Su dinero. No las utilidades de la compañía, su dinero. De manera que nosotros hacemos todo el tiempo negociaciones con las empresas. Ellos van en el contexto de Estados Unidos, compensarán cientos de millones de dólares para asegurarse de que un solo director no entre en la cárcel, ningún director entre en la cárcel. Nuevamente, si solo hay leyes civiles, no se puede compensar el penal, pero sí se puede compensar aspectos de la ley civil. Otro punto comparativo, Estados Unidos, cuando tiene daños civiles, por estatuto en el antitrust, dispone daños de problemas 3 veces, 3 tipos. Así es que siempre se podrá compensar. Nosotros no vamos a plantearles daños de problemas, sino solo daños individuales. Si ustedes vienen voluntariamente y no solo admiten lo que han hecho, sino que incriminan, informan acerca de sus conspiradores. Uno de los resultados de esta política de divulgación voluntaria es que los juicios penales caen de manera drástica. Si es que ustedes son como yo y creen que nuestros mejores oponentes al antitrust vienen de las penas sobre los ejecutivos, los directivos, entonces se puede ver como un regreso
fuerte. Muchos países no pueden plantear sanciones penales, así es que eso es parte de la razón que tenemos esta discusión comparativa. Así es que tal vez es menos malo en una jurisdicción que no tiene para nada código penal. Y la diferencia entre daños grupales y daños individuales generalmente no es importante porque ni siquiera pueden pagar los daños singulares, debidamente, menos en conjunto. Ahora, esto calza nuevamente en el contexto de Estados Unidos, y voy a hablar acerca del contexto de Estados Unidos porque tantos de nuestras malas ideas están siendo adoptadas en otros países, de manera que esta también seguramente va a ser adoptada. La experiencia de los Estados Unidos en los fraudes de Enron, en la era de Enron, es donde fuimos bastante agresivos en plantear juicios penales. Arthur Andersen se rehusó a entrar a un acuerdo de enjuiciamiento, a un tercer acuerdo, y decidió ir a juicio. Y fueron destruidos comercialmente, porque recibió toda una serie de penas del Congreso. Así es que si tenemos una corporación grande, ya no les vamos a enjuiciar penalmente. Y eso es cierto en antitrust también. Vamos a plantear acciones civiles contra muchas de las grandes corporaciones del mundo, pero no acciones penales, porque se mueren del miedo de tener 250,000 personas que pierden su empleo. Y ustedes pueden ver por qué eso les va a causar problemas. Los resultados de todo esto es que el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio y la Comisión de Cambios les encanta estos negocios. Entonces, cuando salen al exterior para hablar acerca de cómo manejar el antitrust o la ley de valores, etcétera, tienden a dar un discurso acerca de las maravillas del enjuiciamiento diferido y de los programas de divulgación voluntaria. Y como dije, lugares como el mundo mundial lo han desarrollado también, como el Banco Mundial, perdón. Así es que ustedes saben que los abogados que representan a las compañías en sus países son también muy inteligentes, y ellos van a usar todas estas cosas y decir: nosotros tenemos que seguir las mejores prácticas. Esa va a ser la frase, traducida en cualquier idioma, incluso si es que es una práctica muy mala en realidad. Porque si Estados Unidos y Europa y el Banco Mundial lo hacen, y el FMI, tiene que ser bueno, ¿no? Destruyendo sobre carteles, no estaba en la mente de nadie. Y lo planteo nuevamente para mostrarles que la vida no es estática, que todos hablan y que las cosas se vuelven muy dinámicos globalmente en términos de disposiciones, políticas, sistemas institucionales, incluso jerga sobre antitrust. Así es que al igual que nuestra economía de Chicago, de Bork, son globales, lo mismo sucede a nivel de antitrust. Pero el asunto está aquí. La Unión Europea se fue a la oposición, a la dirección opuesta. La Unión Europea empezó ignorando las leyes antitrust y ahora es más fuerte que los Estados Unidos en una serie de contextos, particularmente fusiones. Ahora, ¿por qué es que Europa puede ser más fuerte que Estados Unidos en cuanto a fusiones? ¿Qué es lo que ustedes pueden pensar que sería diferente en ese contexto y que podría hacerlo un asunto político más grande dentro del contexto de la Unión Europea?